Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Vázquez Jiménez y les voy a hablar sobre el estado de una actividad que nos dejó el profesor acerca de realizar una diapositiva. Entonces, yo les voy a compartir que el estado pues tiene dos definiciones, una que es como una separación o una superficie terrestre con franjas fronterizas y la otra que es un estado. Es un tipo de organización política el cual el poder ejerce sobre una población. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una es en cuanto a territorio y otra es en cuanto al sistema político. En cuanto al sistema político, pues, cuenta con instituciones que son burocráticas, que se conforman por leyes y un sistema económico. Entonces hay diferentes tipos de estados. Entonces el estado unitario, por ejemplo, nos comenta que existen dos tipos de estados comunitarios, perdón, estados unitarios. El estado unitario centralizado, como si nos indica su nombre, las decisiones afectan a todo el territorio y se toman desde el poder central. Entonces, en este caso, algún país que lo que maneja este tipo de gobierno es el estado de Suecia. También tenemos un estado unitario descentralizado, que nos quiere decir que también hay un poder central, pero las regiones tienen ciertas competencias administrativas, o sea que pueden influir en las decisiones. Entonces, un país que tiene ese tipo de estado, pues es El Salvador. Después de ahí nos vamos con otro estado que es el estado federal. Este estado se caracteriza porque el poder también reside en instancias locales o también son por regiones. Entonces, países que manejan este tipo de gobierno, pues es la mayoría, pues es Estados Unidos, México. Entonces nos vamos con el siguiente, el estado compuesto. El estado compuesto son aquellos que están subdivididos o son grupos colectivos que influyen en la política y en las jurisdicciones. Pueden ser de tres tipos. Entonces, pero también nos comenta que son aquellas que están subdivididas, ¿no? Otro estado que tenemos es la unión personal. Un solo gobernante está al mando de dos o más estados. Eh, Anteriormente así se manejaba mucho este tipo de la unión personal, ¿no? Entonces, un gobierno que se maneja, que se rige bajo este tipo de gobierno es el Reino Unido, porque son varias naciones dirigidas por un solo gobernante. Tenemos la Unión Real. La Unión Real, pues también se manejaba eran pues como eran soberanos, ¿no? Es como eran soberanos los gobiernos que se manejan ahí son distintos para el imperio. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el imperio austrohúngaro, ¿no? Que eran dos naciones, Austria y Hungría. Pero, bueno, actualmente pues ya no se maneja, pero son ejemplos de la Unión Real. Tenemos después los estados confederados. Se trata de estados soberanos que ejercen sus propias leyes. Ejemplos de eso, pues la antigua Confederación de Suiza, que eran pues otro tipo de gobierno, ¿no? Entonces, nos vamos a seguir con el siguiente estado, que por ejemplo es la monarquía. La monarquía es un tipo de estado en el que la familia
representa los intereses y la identidad del país bajo un liderazgo, ¿no? Entonces, países que tenemos con este tipo de monarquía, pues está, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no? Que es uno de los países que todavía cuentan con ese tipo de gobierno, ¿no? Tenemos otro que es la monarquía absoluta. El monarca dirige el destino del país, ejerciendo el poder entre todas las instituciones por derecho divino. Eso se manejaba en la Edad Media. Entonces, países que lo manejaban, pues eran Noruega o Dinamarca. También tenemos la monarquía constitucional parlamentaria. Ese todavía existe y es un tipo de gobierno donde las funciones del monarca están sujetas a lo establecido en la Constitución. Si bien el rey ejerce cierta dominio, también hay un jefe de Estado. Entonces tienen que llegar a acuerdos para poder llegar a decisiones. Entonces un país que todavía lo maneja pues es Marruecos. La monarquía constitucional o híbrida. Entonces aquí nos dice que el monarca está sujeto a lo establecido en la Constitución. La monarquía semiconstitucional híbrida. Entonces aquí nos dice que son estados que existe una constitución, el monarca tiene poder de decisión sobre ella, así que no existe una regulación como la de la monarquía constitucional. O sea, son muy parecidas, pero totalmente diferentes. Entonces, la república es un tipo de estado en el que el máximo representante es el presidente del país y pues ahí la mayoría de todos los países de Europa pues tienen una república, ¿no? Que se rige bajo un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Entre los países que manejan este tipo de gobierno, pues está Bulgaria, está Malta, República Checa, Eslovenia, manejan este tipo de gobierno. Después de ahí también existe otro estado que es la aristocracia. Aquí la forma de gobernar el estado está determinado por un grupo social privilegiado. Esto se manejaba hace muchos años, bueno, hace muchísimos años con la antigua Roma, ¿no? Que eran linajes que pasaban de generación en generación, ¿no? Y solamente ellos eran los que manejaban todo. Un ejemplo de ese fue Bielorrusia, ¿no? Otro estado que tenemos es el estado demócrata. Es una forma de gobierno que define la soberanía popular, es decir, el derecho de los ciudadanos a elegir a un gobernante. Pues eso casi todos los países lo manejan, ¿no? Pero unos de los que son demócratas al 100%, es Noruega, Suecia, Islandia, ¿no? Que tienen una democracia este, perfecta, ¿no? Otro tipo de democracia es democracia representativa. Aquí los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes ejercerán el poder. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de que es, por ejemplo, Japón, Italia, Guatemala, Panamá, tienen ese tipo de gobiernos. La democracia participativa se rige bajo normas que permiten que los ciudadanos puedan organizarse y tomar decisiones en el gobierno, ¿no? Entonces este gobierno lo maneja Suiza. Tenemos otra democracia que es la democracia directa. La democracia directa, las decisiones se toman por voto popular, o sea que todas las decisiones se tenían que tomar eh, con el pueblo, ¿no?
y si no estaba de acuerdo el pueblo, pues no se hacía nada, ¿no? Un tipo de gobierno que manejó ese tipo de democracia directa es Grecia o Roma. Otras formas de ejercer el poder, pues es la dictaduría, ¿no? La dictaduría es una forma de Estado en la que el poder está concentrado en una sola persona. Él tiene todas las decisiones del país, él decide qué está bien, qué está mal, no toma la opinión de los demás, ¿no? Solamente lo que él dice. Y en esto pues se malinterpreta porque nada más se favorece pues, el dictador, ¿no? Algunos gobiernos que tienen ese tipo de dictaduría está China, está Corea del Norte, Vietnam, otro tipo de, de estado es la tiranía, ¿no? Que bueno, actualmente pues solamente en los países sudafricanos se maneja ese tipo de gobierno, ¿no? Cuando un cierto grupo de población no está de acuerdo con el gobierno y se llega a una tiranía, que es un golpe de estado, ¿no? Sacan al presidente y con el uso de la fuerza dan un golpe de estado y toman el gobierno. Entonces, esta tiranía, pues, por ejemplo, hay mucho en Sudán, ¿no? Que es un país que tiene muchos conflictos, ¿no? Y otro tipo de estado es el totalitarismo. El totalitarismo es un tipo es una forma de ejercer el poder a través de la dominación. Se caracteriza por una formación de gobierno y cumple con las funciones correspondientes. Entonces, un tipo de de país que maneja ese tipo de gobierno está Líbano, Israel y Siria. Entonces, aquí pues yo les voy a comentar por ejemplo, acerca de la dictaduría, ¿no? Que el profesor también nos dijo que mencionábamos la diferencia entre la dictaduría y tiranía. La dictadura, pues, es un tipo de gobierno que no quiere soltar el poder, ¿no? O sea, es un dictador, él toma todas las decisiones y él se puede reelegir todas las veces que sean necesarios, porque él es el único que toma la decisión. No tienen la opinión de otros partidos porque es una dictaduría, entonces él te dice que está bien y que está mal. Y entonces la diferencia con la tiranía pues son los golpes de estado, ¿no? Esos son directos, llegan e usurpan el gobierno, toman muchas veces por armas, por grupos de de grupos de hombres que son manipulados y se llevan para poner, pues hacer un golpe de estado, ¿no? Entonces, pues la diferencia yo siento que es entre una dictaduría, que la dictaduría hasta cierto punto está manipulada y se hace lo que el dictador dice, ¿no? Y en la tiranía no obedece ni al Estado ni a nada, simplemente van y dan un golpe de Estado, toman por armas al gobierno y ellos se dedican, y ellos mismos se hacen nombrar presidentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, es lo que les puedo compartir acerca de mi presentación. Gracias.